Sorpresa, sorpresa. Franquismo en Vox. No me lo puedo creer. ¿Quién se lo iba a esperar? Hay franquistas en Vox. Hay gente que admira a Franco dentro de Vox. Una noticia completamente inesperada. Pues bueno, pues una más. Pero esta en concreto tiene su cierta chicha por lo que implica y por la defensa de más descarada que hace por parte de este tipo y sobre todo por lo que ilustra de lo que hay dentro de ese partido. Atención al titular. Un alcalde de Vox lanza un calendario franquista desde su anterior trabajo y dice: solamente ofende a los tontos del PSOE. Es decir, si tú ves este calendario con Francisco Franco, José Antonio Primo de Rivera, que reparte el alcalde de Puente de Genave en Jaén, es que eres un tonto del PSOE. Solo porque si te has ofendido es que eres un tonto del PSOE, si no, no te ofenderías, porque esto, si tú eres un español de bien de orden, evidentemente no te tiene que generar ningún tipo de trauma. Atención a la noticia porque no tiene desperdicio. El alcalde de Puente de Genave, 2.300 habitantes Jaén, Francisco García Vilés, el único regidor de Vox en esta provincia, defiende con vehemencia el calendario franquista que ha sido editado un año más por la asesoría laboral que él regentó y donde ha trabajado hasta su elección como regidor local el pasado mes de junio. Se trata de un almanaque con las imágenes de Franco y José Antonio Primo de Rivera, donde está insertada la frase: yo soy responsable solo ante Dios y la historia, atribuida al dictador, y del que se han editado 800 ejemplares. 800 ejemplares para un pueblo de 2.300 personas, ¿eh? O es la mayor concentración de fachas en la faz de la tierra, que lo dudo mucho, o es que el tipo se dedicaba a repartirlos entre los fachas de toda la provincia. Para repartir entre los clientes de la asesoría García y Brandao, los apellidos del alcalde y de su pareja que dan nombre a esta gestoría. Dice así: es un almanaque que lleva haciéndose desde al menos hace 15 años en la asesoría de la que yo ya no soy titular, dando como poner excusas de soy alcalde, ya no soy el titular, tal. Ha indicado García Vilés a este periódico. A su juicio, el hecho de ser alcalde del municipio y que todos sus vecinos lo asocian aún con su antigua asesoría laboral no son motivos suficientes para haberse abstenido este año de lanzar esos almanaques. Yo no tengo que tener ningún decoro, cada uno hace lo que le da la gana en su trabajo, espeta el regidor puenteño, para quien este tipo de almanaques no ofenden a ningún vecino, solo a los tontos del PSOE. Imagino que los tontos del PSOE no son vecinos. Desde el PSOE, el portavoz municipal y anterior alcalde Ramón Gallego cree, no obstante, que García Vilés debería haberse abstenido este año de lanzar ese calendario por respeto al ayuntamiento. Y desde la Diputación de Jaén, la vicepresidenta Pilar Parra del PSOE acusó al PP en el pleno del jueves de connivencia con Vox: ustedes han abierto la puerta al franquismo sociológico sin complejos. En fin, ¿qué os parece? No son franquistas, simplemente, pues bueno, son nostálgicos de otro tiempo. Pero lo que me alucina, bueno, más allá del solo ofende a los tontos del PSOE, los que estáis viendo este vídeo y esto os parecía de un mal gusto apabullante, y yo, pues debemos ser todos tontos del PSOE, no como, yo que sé, personas comprometidas con la democracia española. Es que ni siquiera tienes que ser de izquierdas, para que esto te llame la atención. Simplemente con ser de derecha y estar comprometido con la Constitución de 1978 ya tendría de alguna manera que llamarte la atención que esto sea algo que se pueda permitir hoy en día, o que esto sea algo, un partido que en el Congreso de los Diputados es el tercer partido con más diputados, pues no sé, en algún tipo de cabida este tipo de actitudes dentro de un país medio normal respecto a la memoria histórica, o por lo menos de rechazo a la dictadura. Tampoco tenemos que irnos demasiado lejos, porque aquí en Europa tenemos buenos ejemplos de decir esto. En Alemania, sé, con una foto de Adolf Hitler y de Rudolf Hess al lado, habría sido completamente imposible, y cualquier partido habría dicho: una persona que saque adelante esto está cesada inmediatamente, por mucho que diga que lo ha hecho desde su asesoría, que no lo ha hecho literalmente desde el ayuntamiento. Bueno, evidentemente está cesada desde el minuto 1, aunque después salga Manfred Weber de la Unión Europea y salga a decir que en España el Partido Popular es la única alternativa y que pactar con Vox ahora de repente resulta que está bien. Bueno, pues esto se lo dijo realmente el presidente Sánchez a Manfred Weber. Imaginad que en vuestro país, en Alemania, de repente pues viniese un partido que rescatase las plazas Adolf Hitler o las calles Adolf Hitler y no pasase absolutamente nada. Bueno, pues evidentemente se le cayó la cara de vergüenza. O lo mismo con Italia. Si esto ocurriese en Italia, bueno, aunque últimamente ha ocurrido un poco con los de Fratelli de Italia, pero la cuestión es que ya la reivindicación sin complejos, sin absolutamente ningún complejo de este periodo histórico. Recordad que Vox también decía, por ejemplo, aquello de que este gobierno, el gobierno de coalición, había sido el peor gobierno de los últimos 80 años, evidentemente relacionando los últimos 80 años con el franquismo y diciendo, por lo tanto, que este gobierno era mucho peor que el gobierno, que los distintos gobiernos y diferentes consejos de ministros que hubo durante el franquismo. Es decir, que este gobierno era literalmente peor que el de Franco. Eso de alguna forma también sitúa pues al franquismo como una época histórica que comparado con la actual pues está bien, y eso evidentemente es una declaración franquista. Pero es que ya si alguien tenía algún tipo de duda, vemos este tipo de concejales, porque siempre hay que bajar como a los concejales o a los militantes y a los cuadros de los pueblos y de los municipios para ver cuál es el sentir real de las organizaciones, porque después, claro, si a Abascal le pones un micrófono delante y le dices condenas el franquismo, no lo va a condenar, porque evidentemente no lo va a condenar, porque no le parece algo condenable, porque de hecho gente como él vivió bastante bien. Esto es una cosa también curiosa, que mucha gente dice: no, pero si en el franquismo se vivía genial. Bueno, vivirías genial tú, tu familia. Yo vi un tuit el otro día de unas mujeres que decían: con el franquismo sí que se vivía bien, no hacía falta este feminismo del siglo XXI y no sé qué, yo pude estudiar, sacarme una carrera, no sé qué, no sé cuánto. Y es como,
¿Pudiste estudiar y sacarte una carrera en 1960? Le preguntaron qué año era. Era 1960. ¿Pudiste estudiar y sacarte una carrera en 1960 siendo una mujer además? Tú no venías de una familia trabajadora, ni siquiera de una familia de clase media. Venías de una familia del régimen y entonces evidentemente si venías de una familia del régimen, evidentemente vivías fantásticamente bien. Claro que para ti era mejor el franquismo, pero para la inmensa mayoría en un país, bueno, es que literalmente las mujeres no podían tener ni una cuenta en el banco, pues imagínate lo bonito que podía ser, que no te podías sindicar o no podías hacer una huelga o no podías quejarte por el salario que tenías, no podías hacer absolutamente nada porque las libertades políticas estaban censuradas y como te pillasen te mataban. Pero bueno, es una reivindicación pues sí de literal, igual de literal que hemos visto en las manifestaciones de estos días delante de Ferraz cantando el cara al sol o con banderas franquistas cuando tienes al lado al vicepresidente de Castilla y León mientras gritan Noviembre Nacional, que evidentemente si dicen Noviembre Nacional no lo dicen porque quede muy bien una N junto a otra N, lo dicen porque es recordatorio de alguna manera de un levantamiento, es con lo que querían decir. Cuando hablan del movimiento nacional del 18 de julio, pues hablan del levantamiento de Franco contra el gobierno de la República. Y cuando decían Noviembre Nacional, pues de alguna manera estaban reavivando o rescatando ese imaginario franquista, ultraderechista, contra un gobierno de izquierdas. Pero antes he recordado el siguiente vídeo de cuando de alguna manera este diputado de Vox dijo literalmente que eran herederos del franquismo. Le pidieron que si podían condenar a la dictadura de Franco, que menos. O sea, sobre todo por parte de un partido que está tan obsesionado con ir todo el rato, y ojo, que me parece bien que se le pida a Bildu que condene a ETA, lo he hecho unas cuantas veces, y me parece bien que lo condene todas las veces que pueda. Pero también estaría bien que a Vox en muchas ocasiones, aquí literalmente con este alcalde al que evidentemente Vox no ha dicho absolutamente nada, reivindica literalmente el franquismo, pues estaría bien que también ellos de vez en cuando condenaran el franquismo, se atreviesen un poquito, ni que fuese. Pero atención a lo que dicen cuando le piden sobre si son capaces o no de condenar una dictadura, que debería ser lo más sencillo del mundo. Eso de condenar un periodo de la historia o pensar que ese periodo de la historia supone un paréntesis. Un periodo de la historia como si estuviésemos hablando, no sé, de condena usted los reyes católicos. No estamos hablando de un periodo de la historia, condena usted lo que pasó no son los reyes católicos. Es una cosa que pasó hace 80 años. Es una cosa que ocurrió y que hay todavía hijos, sobrinos, nietos de gente que está enterrada en cunetas, que no sabemos dónde está, que están literalmente desaparecidos y no se ha hecho justicia en este país. O sea, no estamos hablando de una cosa que pasó hace 500 años, estamos hablando de una cosa que pasó hace menos de 100 años, que por lo tanto todavía tiene víctimas que están vivas, que sufrieron en sus carnes lo que fue aquello. Así que no hable como si fuese una cosa lejana de la que nadie se acuerda. No, pues es inadmisible desde el punto de vista lógico. Y recordar que nuestra democracia no emerge en el vacío ni se conecta con la República del 31, sino que nuestra democracia actual es resultado de un proceso de transición desde el... O sea, aquí atención, porque de alguna manera hace una línea histórica por la cual tenemos democracia gracias al franquismo, gracias a que el franquismo le hizo un golpe de estado a una democracia en los años 30 que podría ser todo lo imperfecta que fuese. Igual que en Europa todas las democracias eran imperfectas, anda que no tenían problemas en todas las democracias europeas, pero aquí le hacen un golpe de estado y entonces después, cuando se acaba esa dictadura y pasa la democracia, se pasa gracias a que hubo un golpe de estado. Es algo delirante. El propio régimen. De manera que en la medida en la que nuestra democracia coronada siguen elementos, coronada, por ejemplo el Código Penal y muchos más, que ya estaban en la época franquista, condenar el franquismo no tiene ningún sentido, puesto que somos herederos, nos guste más o menos, que es una cuestión que muy bien... Aquí está mirando Espinosa Los Monteros diciendo, pero qué pedazo de gilipollas tengo al lado. O sea, ya sé que tenemos mucho facha dentro de Vox, pero por Dios, no hace falta decir que somos herederos del franquismo. Pedazo de gilipollas. Lo está pensando de alguna manera ahí dentro en su cabeza. Está diciendo, no me lo puedo creer que sea tan tonto de estar diciendo esto de esta manera tan cruda. Bien ha explicado Iván, es algo que depende de la opinión personal. Este tipo evidentemente, bueno, este tipo no lo sé, este tipo ahora no recuerdo muy bien quién es, pero Espinosa Los Monteros está fuera de Vox. Aguantó mucho. Yo creo que pensando voy a conseguir algún buen cargo en el gobierno, porque en principio pensaban que iban a lograr gobernar con Feijóo, que iban a entrar dentro del gobierno de España, se quedaron fuera. Por fortuna para los españoles, por desgracia para ellos. Entonces, después de que Espinosa Los Monteros se dio cuenta que no iba a rascar ni medio ministerio, porque Feijóo no iba a gobernar y no iba a poder meter a Vox dentro del gobierno, dijo, me piro, que os den, hasta aquí ha llegado lo que se daba. Pero escuchad lo que ha dicho este tío, o sea, reflexionemos sobre ello. Ha dicho que, bueno, que somos herederos del franquismo y que por lo tanto no tiene ningún tipo de sentido condenar lo que ocurrió durante el franquismo, que es como, puede ser más bobo, ¿verdad? Puede ser más bobo. No tiene sentido condenar. O sea, ¿forma parte de nuestra historia? Sí, claro, por supuesto que sí. Igual que el Holocausto forma parte de la historia de Alemania, la Alemania nazi, y eso porque forma parte de su historia y todo lo que pasó después, evidentemente, fue moldeado por lo que ocurrió los años atrás, incapacita a los alemanes de hoy para decir que aquello que ocurrió estuvo muy mal, lo condenamos profundamente. ¿A que no? Pues por supuesto que no, aunque forme parte de su historia, pero afecta a gente que todavía vive hoy en día. Insisto, no es condenar lo que hicieron los Reyes Católicos, es condenar una cosa que pasó hace menos de 100 años, que todavía hay víctimas que están aquí hoy en día, que todavía
todavía no saben dónde están cuerpos de sus familiares que están enterrados en cunetas. Estamos hablando de una entelequia, de algo... No, estamos hablando de algo concreto. En ningún otro país sería capaz de plantearse de esta manera, pero ellos dicen, no, ¿cómo la vamos a condenar? Y forma parte de nuestra historia y nosotros somos herederos de eso. Bueno, que Vox es heredero del franquismo, no hay ningún tipo de duda. De hecho, hacen cosas como esta. Pero que el resto de españoles somos de alguna manera herederos del franquismo, bueno, forma parte de nuestra historia, sí, y por lo tanto lo podemos condenar. Por supuesto que sí, solo faltaría no poder hacerlo, pero bueno, encuentran sus artimañas, sus malabares para intentar pues pasar de largo cuando se le hacen este tipo de preguntas. Por otro lado, están más que contestadas, ya sabemos todos lo que son, ellos mismos también lo saben. Cuando sacan un calendario con la cara de Franco y Primo de Rivera no tienen ningún problema. Cuando se saca Francisco Franco del Valle de los Caídos, ahora llamado Cuelgamuros, para que básicamente nos siga en un homenaje, enterrado con todos los honores, como si fuese lo mejor que nos hubiese pasado en nuestro país, enterrado en un monumento, básicamente. Entonces ellos empiezan a decir que se están molestando a los muertos, no sé qué, no sé cuántos. Mira, no, perdona, a los muertos se les molesta cuando ni siquiera sabes dónde están, ni siquiera las has podido despedir porque ni siquiera sabes dónde están, porque están enterrados por 1001 cunetas de España. Eso no respeta a los muertos. Sacar a un dictador de un mausoleo que está enterrado con honores, eso es hacer justicia, y sobre todo 40 años de democracia después, que parece mentira que hayamos tenido que esperar hasta los años 20 de este siglo para poder hacer una cosa que se debería haber hecho hace 40 años cuando se entró en democracia. Solo faltaría. Pero ellos critican eso, pero viven de ese franquismo sociológico que por desgracia resiste en la sociedad española, que es ínfimo realmente porque está representado por los 3 millones de votos de Vox y poco más, ni siquiera los 3 millones, seguramente algo menos que eso, pero que todavía existe. Cada vez suena más ridículo, que cada vez suena más minoritario, pero que de todas formas se vean parado por este tipo de discursos que no se arrepienten de lo que ocurrió y que de hecho de alguna manera lo reivindican y se hacen sentir herederos de aquello, por mucho que después Espinosa Los Monteros ponga caras y no sepa ni dónde meterse mientras lo estaba explicando este iluminado. Y algo tan sencillo como decir aquello que ocurrió estuvo mal, que se ha hecho, y lo han hecho todas las derechas del mundo con sus propias dictaduras, bueno, no todas, pero una gran parte de ellas, por lo menos las más republicanas y comprometidas con la modernidad, con el siglo XXI y con la reparación de las víctimas, y evidentemente la ultraderecha española es incapaz completamente de hacerlo. De hecho, es su identidad política, hacen política de esa manera, es lo único que tienen, ser el partido de aquellos nostálgicos de la dictadura, de aquellos que odian la democracia y de aquellos que piensan que lo que ocurrió del año 39 al 75 pues no estuvo del todo mal. ¿Qué le vamos a hacer?